¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí al Mundo en Fácil. Y hoy día quiero salirme un poco de todas estas medidas que está tomando el presidente Trump y que tienen al mundo un tanto alterado, para darnos cuenta que dentro de ese mundo convulsionado hay diferentes escenarios secundarios que alteran de alguna forma los códigos geopolíticos de las grandes potencias. Junto a eso, el mundo se ha estructurado en la idea de que los estados van tras de sus intereses orientados fundamentalmente por el bien común. Pero hay algunos de esos estados que no están cumpliendo los estándares y van cayendo en una especie de pozo de muy difícil salida, donde los empezamos a denominar como estados fallidos. Desde esa conceptualización, entonces, quiero entrar a la frontera sur de Europa. No voy a ir a buscar a la conferencia de Berlín o al reparto de África y tampoco vamos a hurgar mucho en la Guerra Fría y lo que sucedió dentro de África durante todo ese periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero acercar el problema en el tiempo, reconociendo, eso sí, que hay causas que son mucho más profundas de las que vamos a revisar. Me quiero situar en esa mirada de Europa desde el año 2022, donde en su frontera oriental está la guerra de Rusia-Ucrania. Últimamente también está afectada por la disputa arancelaria y con los problemas de seguridad que tiene con Estados Unidos, pero hay un hecho que se va agravando permanentemente desde la caída del muro de Berlín y que fue potenciado en el medio de su recorrido desde la caída del muro hasta ahora por las protestas árabes o por la primavera árabe que se dieron entre el 2010-2012 y cuyos últimos vestigios, cuyos últimos antecedentes los tenemos en Yemen con los hutis y con la guerra en Siria. Es decir, hay un problema ahí en la frontera sur que es necesario observar y vamos a mirar algunos datos que nos van señalando la importancia de ese problema y que se empieza a transformar en una luz que algo está sucediendo ahí cuando el año 2022 el concepto estratégico de la OTAN establece que los conflictos, que la fragilidad, que la inestabilidad en África y en el Medio Oriente están afectando directamente a la seguridad de Europa, de España en particular, porque fue Madrid, pero también a la seguridad de todos sus socios en Europa. Entonces, la vecindad sur de la OTAN, en particular las regiones de Oriente Medio, dice el concepto de la OTAN, el norte de África y el Sahel, se enfrentan a problemas que están interconectados, problemas de seguridad, problemas demográficos, problemas económicos, problemas políticos, eh, problemas con grupos terroristas, problemas de identidad, problemas étnicos, todo un sinfín de problemas que se empiezan a ver agravados incluso por el cambio climático. Entonces tenemos, junto con todo ese pastel de cosas que están sucediendo, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias. Es decir, esta zona de África tiene una innumerable cantidad de problemas. El mayor de todos, la violencia. Y esa violencia es la que va configurando una situación propicia para que las personas se desplacen, para que los estados caigan, para que los estados estén en este ámbito del estado fallido y que hoy día tengamos en el Sahel o en el África subsahariana la zona de mayor violencia y de mayor corrupción en el mundo. Es decir, estamos dentro de un espacio de fragilidad institucional, con grupos armados, con corrupción, con inestabilidad, y que van empujando a los civiles en un desplazamiento hacia, hacia el crimen organizado. Y este crimen organizado los toma y los involucra en este proceso de tráfico de personas y a una migración ilegal, irregular o ilegal que cruza el Mediterráneo, ¿no es cierto?, en la búsqueda de una Europa que está en la orilla contraria. Fui a una página de ACSEM, es una organización española sin fines de lucro que está especializada en la atención de estos refugiados y de estos migrantes en situación irregular, y ellos determinan que en el año 2024, recién, fallecieron en la frontera sur de Europa, en este cruce, casi 3.500 personas. 3.500 personas tratando de buscar un destino en Europa, por distintas rutas, por distintas partes. Entonces, junto con eso, con ese dato, más todo lo que señalamos de la inestabilidad, vamos a darle una mirada, vamos a entrar en esta región del Sahel para ver qué es lo que sucede ahí. Y la región del Sahel es un espacio de transición que separa el desierto del Sahara con el resto de África. Es una zona de violencia, es una zona de inestabilidad. Dentro de ese Sahel
el área de Burkina Faso, de Mali, de Mauritania y de Níger son los que están más afectados por esta crisis humanitaria, por esta protección o necesidad de protección que lleva a millones de personas a salir de distintos lugares de esa zona del Sahel, a refugiarse en Europa, en distintos países de África, porque hay una migración africana muy intensa, interna africana muy intensa. Entonces, podemos entender que esa zona en particular es la que está más afectada y por eso que empieza a ser una preocupación para España en particular, por Ceuta y Melilla, y para Europa en lo general, porque Europa se ve afectada por las distintas rutas de migración que tenemos. Entonces, aquí por esa violencia estamos encontrando esta migración hacia Europa y que empieza a generar, según el discurso del presidente, del vicepresidente Vance en la conferencia de Múnich, un problema dentro de Europa y en la democracia de Europa y en los valores de Europa. Es decir, esto no es que crucen personas en una situación irregular, sino que además se va generando un problema cultural y un problema político dentro de los estados europeos. Ahora, desde la geopolítica, el Estado posee tres elementos básicos que lo configuran como tal: el territorio, la población y la soberanía. Y en términos simples, para ejercer esa soberanía y cumplir con la función de garantizar los servicios básicos y una cierta seguridad en la población, se debe ostentar el monopolio legítimo de la violencia, como dice Max Weber, y dicho monopolio es necesario para evitar el ejercicio de la violencia de otros. No nos olvidemos que Max Weber dice el ejercicio de la violencia legítima, es decir, la violencia legítima es la que proviene desde el Estado para mantener el orden. Todo el resto de la violencia pasa a ser, en la lectura rápida de Max Weber, ilegítima. Entonces, en esa zona del Sahel, para establecer parte del orden y para hacerse cargo del oro que había en determinados espacios del Sahel y sostener la guerra de Rusia-Ucrania, empezó a operar la compañía Wagner. Esa compañía, que nosotros la reconocimos en los tiempos de los inicios de la guerra de Rusia-Ucrania, es una compañía de mercenarios rusa, reconocida por Rusia como parte de su estructura, porque son muchas las compañías de mercenarios que tiene Rusia y que están combatiendo en la guerra, y son soldados rusos. Entonces esta compañía, que opera como un brazo de Rusia dentro de África, se hizo bastante fuerte y empezó a dominar algunos espacios por la violencia, algunos territorios por la violencia. Y eso nos hace pensar que Rusia no solo está en la frontera oriental de Europa, sino que también está en la frontera sur de Europa. Es decir, ya no es solo la violencia, sino que tenemos a Rusia en la frontera sur de Europa interviniendo en el área. Y según la ONU, por otra parte, hay grupos armados no estatales que son los que llevan a cabo distintos ataques contra objetivos civiles y contra objetivos militares y disputan los espacios y el control y la influencia en distintos territorios que manejan o que tienen muchos recursos y que tienen acceso a los recursos, particularmente el oro. Y el oro lo disputan con la compañía Wagner. Entonces, como ejemplo, en el Sahel, en el área del Sahel, se encuentra ISIS, se encuentra Boko Haram, se encuentra Al-Qaeda y se encuentra un grupo que es una filial de Al-Qaeda que se llama Jamaat al-Nusra al-Islam wal-Muslim. Un nombre rarísimo, largo, difícil incluso de pronunciar, pero es una filial de Al-Qaeda y es el principal grupo terrorista del Sahel. El otro grupo importante es el que está en el Cuerno de África, en Somalia, que es Al-Shabaab. Y Al-Shabaab controla todo el sistema de los piratas somalíes y la captura de buques en el área del Cuerno africano. Entonces, tenemos una violencia en esa zona, tenemos una violencia estructural en esa zona y que junto con otros elementos van convirtiendo este espacio en una lanzadera de personas hacia Europa. Este sur de Europa tiene una circulación de personas que van huyendo de los conflictos, que van huyendo de la violencia, ¿no es cierto? Y esa es una preocupación enorme, fundamentalmente por la amenaza yihadista que representa para Europa. Y esta Europa tiene que empezar a mirar esa amenaza yihadista por dos razones. Uno, con la posibilidad de destruirla, de neutralizarla, ¿no es cierto? O impedir que empiece a avanzar o que empiece a fortalecerse, porque eso además va a aumentar el flujo migratorio hacia la misma Europa. Es decir, Europa
está adquiriendo una amenaza dentro del territorio africano hacia su territorio. No es solo la migración de las personas, es también la amenaza yihadista de estos grupos que son tremendamente importantes. Entonces, hay una preocupación, hay un escenario, y este escenario lo podemos conectar con la guerra de Rusia-Ucrania, es decir, tenemos a una Europa preocupada de la guerra de Rusia-Ucrania en su frontera oriental, y también tenemos a una Europa preocupada de los flujos migratorios a través del Mediterráneo, y una Europa preocupada por la violencia yihadista que se está dando en la zona del Sahel. Es otro escenario, ya no es el escenario de Trump que está mirando con los aranceles y está disputando la supremacía con China. Es un escenario distinto, es un escenario que a veces no nos preocupa o no lo vemos porque está en un continente que a veces no vemos como es África. Pero sin duda que es una amenaza muy importante para Europa al extremo de incluirla en el concepto estratégico de OTAN. Amigos, los espero la próxima semana aquí en El Mundo en Fácil para revisar qué está pasando en el mundo y a ver si descubrimos juntos otro escenario importante, otro escenario estratégico, otro escenario geopolítico que en la normalidad de los medios de comunicación no lo estamos viendo. Que estén muy bien.